Un día más abrimos nuestro espacio de psicología con Enric Valls. Pero antes de empezar, quisiera agradecer a todos los seguidores de este espacio, de esta parcela, los comentarios que nos hacen llegar por redes sociales, tanto por los canales de Facebook como por YouTube, y que esto nos permite afrontar temas nuevos porque de alguna manera inciden en la cuestión de temas que son sugerentes para poder hablar en este espacio de psicología. Por tanto, nuestro más sincero agradecimiento tanto por parte de Grup Televisió como por parte de Enric Valls. Enric, buenos días y bienvenido de nuevo a nuestro espacio de psicología. Buenos días y es un placer estar aquí y la verdad es que personalmente también estoy muy contento de la cantidad de mensajes, incluso de del apoyo que nos está dando la gente y están solicitando constantemente, ¿no?, que tengamos este espacio y esta sección que la verdad siempre que podemos ayudar, bienvenido sea. Vamos a hablar de un tema que además, en fin, es importante porque vamos a hablar de la negatividad. Primero vamos a definir qué significa el sesgo de negatividad o el efecto negativo en las personas. Pues para que lo sepan nuestros espectadores no lo voy a hacer muy complicado. Entonces, para que lo entiendan, las personas negativas son aquellas que para cada problema, o mejor dicho, para cada solución tienen un problema, ¿no? Es decir, al final son aquellas personas que tienen o que sienten la incapacidad de ver lo positivo. Constantemente tienen un discurso negativo como todo me pasa a mí, fíjate tú qué necesidad tengo yo de ver o sentir esto, no tengo nada de suerte, constantemente ven la parte negativa y cuando uno se acerca con la mejor de las intenciones y le dice ¿no ves esto que podemos verlo de una forma más positiva o como aprendizaje? Te dice no. Incluso todo lo que se le diga va a ser utilizado en su contra, ¿no? De alguna manera lo que estas personas hacen es crearse un peso específico encima, tanto en los pensamientos desagradables como en las emociones, como las interacciones sociales, ¿no? Es decir, que no les permite disfrutar, no les permite de alguna manera relacionarse y estar tranquilos. Efectivamente, las personas negativas ignoran lo positivo, de hecho entran en bucle con esos mensajes negativos y hay un factor que podemos identificar que es que cuando uno se acerca a una persona negativa, al final eso se contagia, es contagioso y la sensación que tiene uno es de quiero huir, quiero escapar, ¿no? Porque las emociones negativas o la persona que tiene esa negatividad constante lo que hace o lo que provoca, mejor dicho, en la persona es precisamente es el sentimiento de negatividad. Es decir, si uno va positivo por la vida y de repente se encuentra una persona negativa, pues tiende más peso o pesa más la parte negativa que lo positivo. Y entonces uno entra en ese círculo y en esa vorágine y de hecho ya digo que es contagioso porque no hay solución, ¿no? La persona intenta reflexionar y no aceptan incluso una buena proposición o un buen resultado o una solución, ¿no? Vamos a hablar, porque de alguna manera habrá alguna forma lo has dicho tú, de reconocer a la persona negativa, pero ¿qué síntomas tiene una persona negativa? Pues la persona negativa normalmente entra en ese síndrome de la rotonda, es decir, viene un pensamiento negativo y no tiene la capacidad de decirle stop o no tiene tampoco la capacidad de canalizar o incluso de distraer ese pensamiento, ¿no? Por lo tanto, constantemente ese pensamiento se ve plasmado en las diferentes áreas, que es el área laboral, el área personal y el área social / familiar, y tienen la incapacidad de afrontar de cualquier manera o de una manera diferente a esa situación que le provoca malestar. Cuando uno tiene esa visión, ve a su alrededor
de forma negativa. De hecho, podemos decir que normalmente las personas negativas suelen también tildar de paranoicos, es decir, constantemente todo me pasa a mí, fíjate tú, haga lo que haga, no tengo ningún tipo de suerte. Incluso también no aceptan los cumplidos. Cuando alguien le dice algo de forma positiva, no se lo reconoce, incluso niega eso que se lo está diciendo. O esto positivo que me lo estás diciendo a la cara no va conmigo. Hay como un rechazo a cualquier tipo de ayuda o de situación. De hecho, también solamente hablan de sus problemas. Son personas monotemáticas. Aquello que le preocupa constantemente lo está diciendo a la persona que se le está acercando. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando uno está constantemente 24 horas pensando negativamente, al final el cuerpo se somete. De hecho, de ahí podemos relacionarlo con las enfermedades psicosomáticas, que son aquellas que, como la persona no canaliza, se encapsulan, los problemas se encapsulan a través de problemas musculares, problemas también gastrointestinales o incluso también relacionado con la parte tensional, cefaleas, problemas de visión borrosa, ¿no? Por lo tanto, un exceso de comparación con los demás, es decir, fijarse siempre en aquello que los demás tienen y que tú no, ¿eso va a provocar siempre la barrera de la negatividad? Las comparaciones siempre se ha dicho que son odiosas y cuando uno está constantemente comparándose, está machacándose o incluso tirándose piedras a su propio tejado. La comparación, sea personal o incluso también las comparaciones familiares. El otro día una mamá me decía, es que sin quererlo estoy comparando a mis dos hijos. A uno le digo, mira, fíjate tú cómo tu hermano está haciendo esto totalmente diferente. Y esas comparaciones generan baja autoestima en quien la vive y en quien la sufre. Por lo tanto, por supuesto, las comparaciones hay que evitarlas, porque al final la única competencia es uno mismo, es decir, el mirarse uno en el espejo y decir, yo soy mi única competencia, no hay nadie más, porque siempre va a haber gente que va a ser mejor, siempre va a haber gente que va a hacer las cosas de una forma totalmente diferente a uno. Pero si nos estamos constantemente comparándonos, pues al final llega una insatisfacción brutal. De hecho, podemos incluso cambiar el discurso interno y decir, no, esta persona lo está haciendo mejor que yo. ¿Qué está haciendo o qué puedo hacer para tomármelo de una forma más positiva? Es decir, ¿qué puedo copiar de forma sana? Es decir, ostras, si esta persona lo está haciendo bien y se encuentra mucho mejor, ¿qué está haciendo para yo también pues repetirlo? En vez de decir, no, es que fíjate tú, porque hay personas que podemos incluso conectar el tema de la negatividad con las críticas. Hay gente que está constantemente criticando a los demás. Eso es porque también está proyectando mucha inseguridad e insatisfacción con uno mismo. La persona que está siempre enfadada con el mundo es porque no se aguanta y por lo tanto lo proyecta en los demás. Entonces la negatividad, yo siempre digo que cuando nos encontremos con personas negativas, siempre, bueno, pues ofrezcámosles una mano. Pero si vemos que aún así es imposible, mejor escapar. De alguna manera, ¿las personas negativas son hostiles? Claro, constantemente cuando nos están machacando y como digo, ¿no? Como las emociones se contagian y si uno va con una sonrisa, pues la persona negativa eso no lo soporta y va a hacer todo lo posible con un discurso de decir, hey, mira, estoy acordándome de un caso de una persona que desgraciadamente se encontraba en una espiral de negatividad, ¿no? Y él decía que cuando se encontraba una persona muy feliz o cuando veía parejas cogidas de la mano, eso era insoportable, no lo podía aguantar, ¿no? Y decía que si tenía la oportunidad de decir algún comentario, pues lo decía sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Y eso generaba en la otra persona duda, y esa duda, si no tiene esa autoestima un poquito alta o no sabe
cómo interpretarlo, pues genera mucho malestar. De hecho, si nos da tiempo, o planteo aquí, esa negatividad es utilizada por los psicópatas, o sea que si lo consideras podríamos hablar en alguno de estos programas, porque es interesante cómo utilizan la manipulación, la negatividad, para generar desconcierto en la persona y decir, uy, y dudar de uno mismo, ¿no? ¿Y cómo alejar las ideas negativas o cómo vivir de una forma más saludable? Claro, la persona negativa, como antes hemos comentado, cualquier cosa que se le diga lo va a interpretar como un ataque. Entonces hay que acercarse con la mejor de las intenciones, ¿no? De forma transparente, con un discurso totalmente neutro de, ostras, mira, creo que podría ayudarte, o creo que a lo mejor podrías pedir ayuda, o no crees que sería mejor si enfocaras esto de otra forma, y que la persona vaya reflexionando. Sí que es cierto que para gestionar la parte negativa, primero es cambiar ese discurso interno. Nosotros tenemos una voz interna que es formada por las voces externas. Esas voces externas están constantemente, digamos, las vamos canalizando pues desde la infancia, los mensajes que recibimos en el núcleo familiar, nuestros padres, la familia, también en la parte de la adolescencia y en momentos vitales o puntos concretos de cómo hemos ido afrontando las situaciones de vida. Pues una separación, incluso un desengaño en las amistades, un desengaño laboral, todas estas cuestiones generarán que nuestros esquemas cognitivos, es decir, nuestros pensamientos, los afrontemos de una manera o de otra. Pero cambiando esa voz interna, es decir, hablándonos con compasión, con gratitud, con amor, es decir, el aceptarnos, pues mira, no es negar el pensamiento negativo, es acepto que tengo estos pensamientos negativos y qué me quieren decir estos pensamientos, cómo puedo cambiarlos. Porque cuando uno se plantea el pensamiento de no quiero pensar esto, viene con más fuerza. Es, por ejemplo, Miguel Ángel, si yo te digo, no pienses en un elefante azul, ese pensamiento te va a venir y tú vas a visualizar ese elefante azul, ¿no? Y cuando uno dice, no quiero pensarlo, no quiero pensarlo, va a aparecer con más fuerza. Pues esto con los pensamientos es igual. Acepto ese elefante azul, acepto ese pensamiento e intento ver qué es lo que me quiere decir. Bueno, pues resulta que me veo mal físicamente. Pues bueno, voy a aceptarlo. Me veo mal físicamente. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Pues bueno, puedo ir a un nutricionista, puedo incluso pedir ayuda profesional, puedo incluso tomarme las cosas con más calma, no con tanta restricción, porque el verse mal físicamente genera muchos tipos de problemas de alimentación o trastornos de conducta alimentaria que lo vemos constantemente en consulta. Personas con anorexia, bulimia o incluso con dificultades a la hora de comer, con una restricción porque intentan canalizar esos pensamientos negativos de sí mismos, lo estoy simplificando para que lo entiendan, es más complejo, pero cuando uno intenta controlar la alimentación es porque detrás hay un pensamiento negativo sobre sí mismo, un perfeccionismo, lo quiero tener todo bajo control. Y es una manera de no descontrolarme o desviar esa atención o esa negatividad, ¿no? Por lo tanto, es preciso para poder salir de este bucle negativo la ayuda profesional, porque evidentemente estamos hablando de algunas alternativas, de ser positivo, no sé, de hacer técnicas de relajación, incluso pues hacer cosas que te lleven a no rumiar constantemente el problema, como tus hobbies, hacer maquetas, al tiempo libre, pasear. Pero claro, estas cosas, si no las lleva de la mano un profesional que te somete de alguna manera, y la palabra sometimiento quiere decir control, ¿vale? Sí, Control. sí. El control exhausto de la situación para que puedas cambiarla es imposible, ¿no? Claro, Miguel Ángel, totalmente de acuerdo. Es decir, sí, yo cambié la palabra sometimiento por la palabra de guía o incluso orientación
o incluso de mostrar diferentes alternativas que pueden ser más positivas para la propia persona. Claro, si la persona se ve incapaz y entra en ese bucle, por supuesto, tienen que pedir la ayuda de un profesional o acercarse al hospital más cercano o a algún familiar que le pueda ayudar en esa orientación. Pero siempre yo soy partidario de una visión profesional en la que te pueda enseñar diferentes vías, diferentes alternativas, diferentes engranajes para que puedas canalizar esos pensamientos. Efectivamente, uno de los puntos o pautas terapéuticas es la práctica del ejercicio físico, el ejercicio diario es fundamental, el fomentar una actividad de ocio o de hobby, porque ahí ayudas un poco a canalizar esos pensamientos negativos, uno se siente útil, uno tiene un hábito, una rutina. También el fomentar la parte de ocio o de actividad social, el conocer a través de, pues muy bien, el otro día una persona me decía, es que he descubierto el baile una manera de desconectar. Además, aprovechaba esos encuentros con más gente para conocer, para fomentar esas habilidades sociales, para incluso superarse. Esta persona tenía miedo, ansiedad a darse a conocer. Quiero decir, podemos aprovechar todo este tipo de estrategias para cambiar nuestra forma de ver las cosas. También el tener una actitud, pues, por ejemplo, de esta situación que voy a afrontar, ¿qué enseñanza me da? Pues, por ejemplo, el hecho de afrontar, pues, por ejemplo, es que estoy también visualizando un caso de una persona que tenía dificultad en sus cuestiones diarias. Por ejemplo, delegaba todas las cuestiones, por ejemplo, de recibos de agua, de luz o incluso de los seguros del hogar, del coche, todo eso lo delegaba en una segunda persona, en su pareja, porque no quería afrontarlo. Entonces, cuestiones cotidianas es importante que la persona se responsabilice para que vea que no pasa absolutamente nada y que todo es aprendizaje y que si uno tiene vergüenza en hablar en público, pues habrá que afrontarlo porque eso significa que es crecimiento y eso también da un valor y una autoestima brutal y te da confianza. La persona que tiene miedo a conducir es también un síntoma también de negatividad. Me veo incapaz, tengo miedo, seguro que va a ocurrir esto, ¿no? Y cuando hablamos de un profesional, porque tú has indicado acudir a un hospital, ¿estamos hablando de psicología o de psiquiatría? Claro, cada persona es un mundo. Y cada persona también hay que valorar ese tipo de situaciones. Hay personas que esa negatividad es constante y están 24 horas pensando de forma negativa. Por lo tanto, eso ya impide en el sueño, impide que uno coma bien, impide que uno afronte su vida o sus áreas de una forma correcta. Y entonces ahí sí que sería interesante complementarlo con la parte de la medicación o farmacológica. Sí que es cierto que hay que ver cada situación y cada persona es un mundo. No podemos decir, no, ahora todo el mundo medicación o todo el mundo medicación y psicología. Bueno, siempre y cuando podamos canalizar o que alguien nos enseñe herramientas, técnicas y recursos para nuestro día a día, bienvenido sea. Pero cuando uno intenta poner en práctica esas herramientas, esas técnicas y le es imposible desconectar, por lo tanto, veremos y estudiaremos la opción de la medicación. Es cierto que hay trastornos de personalidad o trastornos mentales que sí o sí necesitan esa medicación. Pues, por ejemplo, un tipo de esquizofrenia, o sea, un tipo de trastorno mental grave, sí que necesita esa medicación y luego se complementa con la parte psicológica. Pero insisto, cada persona es un mundo, es decir, la persona también debe de preguntarse, ¿no puedo dormir? Constantemente tengo despertares nocturnos, me cuesta mucho comer o incluso lo contrario, como mucho y en exceso. Entonces, todas estas cuestiones son señales o son síntomas de que algo no funciona bien, ¿no? Me viene a la cabeza una canción de
de Joaquín Sabina, que pide, por favor, señorita, deme pastillas para no soñar. Claro, sí. La sabiduría también, ¿no? Es cierto que el otro día me comentaba un compañero, estábamos hablando, tomando un café, hablando de nuestras cosas cotidianas, y me decía que una percepción que yo también estoy viendo durante estos años, ¿no? Que es mucho más cómodo el tomarse una pastilla, olvidarse y no afrontarlo, que incluso afrontar a nuestras propias pesadillas o nuestros propios miedos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente estamos normalizando a través de este tipo de secciones y a través de estas plataformas, incluso de artículos en prensa o de los medios de comunicación, normalizando la figura del psicólogo para acercar y ver que no ocurre nada, no es nada negativo. Por lo tanto, bueno, pues acerquémonos, ¿no? Y no pasa absolutamente nada por pedir ayuda, porque el pedir ayuda es sinónimo de persona fuerte. El que en un momento determinado uno acuda y solicite, mira, es que no puedo más, ¿me puedes ayudar? Eso ya es sinónimo de una buena autoestima. Bueno, pues habría que decir, para finalizar la entrevista, que evidentemente buena parte de nuestra paz, de nuestra felicidad, se escapa sutilmente por los caminos de la negatividad. Por lo tanto, hay que, los consejos de Enric Valls, habría que todas estas personas que se sientan en ese bucle, por favor, ellos tienen que coger la mano de la persona que se la da, no la tienen que despreciar. Muchas gracias. Y efectivamente, esa mano es en un momento determinado. Luego ya vuelan y caminan solos. Enric, muchas gracias una semana más por tus consejos, por estos temas tan interesantes, y a la gente que se sienta negativa, solamente les puedo decir que se centren en las soluciones, por favor, nunca en los problemas.